Lecturas y Evangelio del día de hoy, martes 10 de octubre del 2023. Primera lectura de hoy. Los ninivitas se convirtieron de su mala vida, y Dios se compadeció. Lectura de la profecía de Jonás. De nuevo vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: Hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de saco hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizás se arrepienta, se compadezca a Dios, quizás cese el incendio de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida, se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 129. Si llevas cuentas de los delitos. Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Evangelio del día de hoy. Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la mejor parte. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán. Palabra del Señor. Reflexiones sobre las lecturas del día. En la primera lectura, Jonás es enviado por Dios a predicar a los ninivitas, una ciudad pagana que era conocida por su maldad. Jonás, sin embargo, no quiere ir, y trata de huir de Dios. Finalmente, es arrojado al mar, donde es tragado por un gran pez. En el vientre del pez, Jonás se arrepiente de su desobediencia y ora a Dios. Dios responde a la oración de Jonás y lo libera del pez. Jonás luego predica a los ninivitas, y ellos se convierten. Esta lectura nos enseña que Dios es misericordioso y quiere salvar a todos, incluso a los pecadores. También nos enseña que debemos obedecer a Dios, incluso cuando es difícil. En el Salmo, el salmista expresa su confianza en el perdón de Dios. El salmista ha sido perseguido y ha sufrido, pero no ha perdido la esperanza en el amor de Dios. El salmista sabe que Dios siempre está dispuesto a perdonar, y que su misericordia es infinita. Este salmo es una expresión de la esperanza y la confianza en el perdón de Dios. También es una invitación a todos nosotros a confiar en el amor de Dios, incluso cuando estamos pasando por momentos difíciles. En el Evangelio, Jesús visita la casa de Marta y María. Marta se ocupa de atender a los invitados, mientras que María se sienta a los pies de Jesús y escucha sus palabras. Jesús le dice a Marta que María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada. Esta parábola nos enseña que es importante escuchar la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, y cuando escuchamos sus palabras, estamos entrando en comunión con Él. La palabra de Dios nos da vida, y nos ayuda a crecer en la fe. Reflexiones. Las lecturas de hoy nos enseñan sobre el amor de Dios,
El perdón de Dios y la importancia de escuchar la palabra de Dios. Algunas reflexiones específicas. La primera lectura nos enseña que Dios es misericordioso y quiere salvar a todos, incluso a los pecadores. Jonás era un pecador que se había rebelado contra Dios. Sin embargo, Dios lo perdonó y lo salvó. Esto nos enseña que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, si estamos arrepentidos. El Salmo nos enseña que debemos confiar en el perdón de Dios. El salmista ha sido perseguido y ha sufrido, pero no ha perdido la esperanza en el amor de Dios. El salmista sabe que Dios siempre está dispuesto a perdonar, y que su misericordia es infinita. Esto nos enseña que debemos confiar en el amor de Dios, incluso cuando estamos pasando por momentos difíciles. El Evangelio nos enseña que es importante escuchar la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, y cuando escuchamos sus palabras, estamos entrando en comunión con Él. La palabra de Dios nos da vida, y nos ayuda a crecer en la fe. Aplicación a la vida diaria. Podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria de muchas maneras. Podemos orar a Dios para que nos ayude a ser más misericordiosos. Perdonar a las personas que nos han hecho daño. Tomar tiempo para escuchar la palabra de Dios. Si hacemos estas cosas, estaremos siguiendo el ejemplo de Jesús y viviendo una vida de amor, perdón y fe. Si has llegado hasta acá es porque te ha gustado nuestro contenido. Para nosotros es muy importante que te suscribas en nuestro canal, ya sea en el podcast, en el canal de YouTube o en las diferentes plataformas. Esto le dará buenas señales a los algoritmos y nos ayudará a llegar a muchas más personas. Si estás en YouTube, activa las notificaciones, de esta manera YouTube te avisará cada vez que publiquemos contenido nuevo. Déjanos en los comentarios cualquier recomendación o sugerencia y comparte con tus amigos. De esta manera serás junto a nosotros un evangelizador, misionero digital. Desde el equipo de Camino y Oración te deseamos miles de bendiciones. Recuerda sonreír. Dios te bendiga.